Hermanos, este es el nuevo video que les voy a pasar sobre historia de Israel. La clase pasada, el video pasado, terminé diciendo que una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder y tuya es, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Esto estaba en el Salmo 62 del 11 al 12. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de los mandamientos? Los primeros 4, ahora estamos hablando de los últimos 6 mandamientos. Tienen un carácter universal, es decir, prescriben la honra a los padres y el respeto por la santidad de la vida, del matrimonio, de la propiedad y de la justicia. El último prohíbe la codicia envidiosa. Una traducción literal del mandamiento que reza no hurtarás sería: no robarás personas, es decir, no secuestrarás a personas, por cuanto el verbo empleado no hace referencia a apropiarse de cosas, sino de privar de libertad a seres humanos. La prohibición del robo está más bien contenida en el último mandamiento, donde además se nos da la motivación pecaminosa de codiciar y que conduce a apropiarse tanto de objetos como de personas. Dios no pretende ser completamente novedoso en los 10 mandamientos. La propia Biblia insiste en que el hombre tenía que obedecer la ley moral a partir de Adán, y por haberla violado, la humanidad fue condenada a la destrucción por el diluvio. Y por esa misma causa perecieron las ciudades de Sodoma y Gomorra, de manera que el pagano no sufre castigo por su idolatría, sino por su corrupción moral, a pesar de no haber recibido la Torá, es decir, la ley de Dios. De esta manera, la Biblia reconoce tácitamente que las reglas morales universales de la alianza del Sinaí son ya conocidas por los hombres y que estaban en vigencia entre ellos, sea teórica o prácticamente, ya mucho antes de que Israel estuviera en el Sinaí. Queremos abundar en el hecho de que el Dios del Sinaí nos muestra atributos mitológicos, no muestra atributos mitológicos, sino morales, como se desprende de la renovación del pacto que hace el Señor y que nos llega registrado en el capítulo 34 del libro de Éxodo, versículos 6 y siguientes, donde la preocupación del Señor por apartar a su pueblo de la idolatría es más que notoria. Dice el texto: y pasando el Señor por delante de Moisés proclamó: Yahvé, Yahvé, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Guarda lo que te he mandado hoy, guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no seas tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te harás de inclinar a ningún otro Dios, pues el Señor, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses, y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando a sus hijas en pos de sus dioses. Harán también fornicar a tus hijos en pos de los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. Así, a través de una alianza basada en la ley divina, las tribus hebreas se convirtieron en nación. Recuerden que yo les dije que hasta la llegada de los 10 mandamientos todavía eran clanes o tribus desperdigadas en el medio del desierto. Pasan a ser un pueblo luego que Dios le da la ley en el monte Sinaí. Esto lo pueden encontrar en Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 11, que yo voy a leer una parte nada más. Porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra.
No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido el Señor y os ha escogido, pues vosotros erais el más significante de todos los pueblos, sino por cuanto el Señor os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado el Señor con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce, pues, que el Señor tu Dios es Dios, Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que te aborrece, destruyéndolo, y si no se demora, con el que se le odia en persona le dará el pago. Guarda por lo tanto los mandamientos y estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Efectivamente, Dios no escoge a Israel por méritos o valores extraordinarios, sino con el amor absolutamente gratuito con que Dios siempre actúa. El propósito revelado por Dios es servirse de un pueblo pobre y oprimido, y para mostrar más claramente su propio ser y naturaleza, así como el alcance de su proyecto para con toda la humanidad. Por eso Dios demanda a Israel como respuesta al don que acaba de recibir, que configure su vida de acuerdo con las leyes divinas, pues éstas serán las que posibiliten el reinado de Dios sobre la tierra, es decir, la creación de un pueblo en el que reine la justicia, donde no haya empobrecidos, porque todos hayan aprendido la lección de tratarse como hermanos y sojuzgar y compartir las riquezas de la tierra que el Señor da a todos sus hijos. Curiosamente, el estudio serio de los mandamientos del Señor, en general y muy particularmente las leyes del reposo sabático y el jubileo, nos demuestran razones divinas para la paz, convivencia y justicia entre los hombres, y no tanto esas supuestas razones religiosas en que los decretos divinos han llegado a convertirse en auténticos subterfugios de la religión al servicio de los poderosos de este mundo. Notemos que la palabra paz, shalom en hebreo, no tiene que ver con ausencia de guerra, tiene que ver con un estado psíquico, emocional, económico y sociológico equilibrado, donde esas las condiciones en que una persona se encuentra en paz, desde el punto de vista del concepto hebreo de shalom. En Deuteronomio 15:4 encontramos que no haya en medio de ti mendigo, porque el Señor te bendecirá con abundancia en la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad, para que la tomes en posesión. Si nosotros tomáramos Génesis, Éxodo, Levítico y Deuteronomio como el Pentateuco que conocemos, los 5 primeros libros de la Biblia, ahí podemos tener claramente que existe un plan de economía, un plan de economía dado por Dios de una manera muy especial que el pueblo debía llevar a cabo para tener beneficios de ese plan que Dios había establecido, ese plan económico. Por eso ahí encontramos el descanso de la tierra, encontramos el beneficio que iban a tener las huérfanas y las viudas cuando se iba a cosechar en un campo y se espigaba, no tenían que recoger lo que salía fuera del campo. Esto indicaba el preocuparse por las viudas y los huérfanos. En Deuteronomio 5, 12 al 15, tenemos un texto que nos tiene que llamar la atención en lo que estoy tratando de explicar con relación al tema del plan económico. Dice: guardarás el día de reposo para santificarlo como el Señor tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo al Señor tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu saco de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual el Señor tu Dios te ha mandado que guardares el día de reposo. El sentido del día de reposo nada tiene que ver con el día aciago de los pueblos circunvecinos de Israel, sino antes tiene que ver con la consideración de la creación del universo, unida al recuerdo de que un día el pueblo fue esclavo y ahora es libre. De manera que el mandamiento
está llamado a evitar tanto que el pueblo hebreo vuelva a caer en la esclavitud como él mismo se vuelva esclavista. Desde la perspectiva de Dios, tan esclavo es el pueblo sometido a la esclavitud como aquel que lo somete. Recuerden también, hermanos, que el día de reposo en el Antiguo Testamento es el sábado. El domingo comienza a ser el día de reposo a partir de la resurrección de Jesús. Lo mismo puede decirse respecto al descanso sabático, lo que estaba explicando, que ha de alcanzar también a la tierra y no solo el reposo del hombre y el año de jubileo. Ven por lo que les estaba diciendo. Por eso el Levítico, hablando del plan economía, dice: el año 50 os será de jubileo. No sembraréis ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos. ¿Por qué jubileo? Santo será vosotros el producto de la tierra, comeréis. En este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión, y cuando vendiereis algo a vuestro prójimo o comprareis de mano de vuestro prójimo, no engañe ninguno a su hermano, conforme al número de los años después del jubileo comprarás de tu prójimo. Conforme al número de los años de los frutos, te venderá él a ti. Cuanto mayor fuera el número de los años, aumentarás el precio, y cuanto menor fuera el número, disminuirás el precio. Porque según el número de las cosechas, te venderá a él. Y no engañe ninguno a su prójimo, sino temed a vuestro Dios, porque yo soy el Señor vuestro Dios. Esto lo encontramos en Levítico 25, del 11 al 17. ¿Ven? Como pueden escuchar, responde a un plan económico, incluso habla de oferta y demanda, algo conocido en el día de hoy por la economía moderna. Este espíritu de estas leyes va a llegar al Nuevo Testamento y las instrucciones apostólicas de las asambleas cristianas recientes. Por ejemplo, en la segunda carta del apóstol Pablo a Corinto, la segunda epístola a los Corintios capítulo 8, del 11 al 15, se nos menciona algo que tiene que ver con este espíritu de las leyes. Dice el apóstol Pablo: ahora pues llevad también a cabo el hacerlo, se refiere a la ofrenda a favor de los hermanos empobrecidos en las iglesias de Judea, para que como estuvieseis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para otros estrechez, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad como está escrito: el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Es interesante, como les decía, ¿no? Esto tiene que ver con las leyes que Dios había establecido, este plan económico que luego va a ser trasladado al Nuevo Testamento. La experiencia del pacto en el Sinaí produjo para el pueblo hebreo la desaparición del politeísmo. Recuerden que estaban rodeados de pueblos politeístas con muchos dioses. De ahí que en las Sagradas Escrituras se presente siempre el politeísmo como fetichismo, es decir, la adoración de la piedra y de la madera. Entre los numerosísimos ejemplos bíblicos podemos ver el pasaje de Jeremías capítulo 10 del 1 al 16, donde se nos muestra la adoración a los ídolos. Así fue que del panteón primitivo de Israel no quedó nada después de la teofanía, es decir, de la aparición de Dios en el monte Sinaí. El Señor les reveló el origen y la procedencia de las antiguas divinidades y les dio instrucciones muy precisas, en las que nos vemos en la obligación de distanciarse de los sacrificios domésticos por su vinculación a los espíritus familiares y su obligación de traer sus sacrificios y holocaustos a la puerta del tabernáculo de reunión, como se desprende del texto de Levítico 17 del 5 al 7, donde dice: al fin de que traigan los hijos de Israel sus sacrificios, los que sacrifican en medio del campo, para que los traigan al Señor a la puerta del tabernáculo de reunión, al sacerdote, y sacrifiquen ellos sacrificio de paz al Señor. Y el sacerdote esparcirá la sangre sobre el altar del Señor a la puerta del tabernáculo de reunión, y quemará la grosura en olor grato al Señor, y nunca más sacrificarán sus
sacrificios a los demonios, tras de los cuales han fornicado, tendrán esto por estatuto perfecto por sus edades. Igualmente, podemos ver que el fundamento de la alianza del pacto no es un acto mágico, sino la palabra de Dios. También es sorprendente en medio de este contexto de Israel y sus vecinos que el conductor de la confederación tribal, formada por Dios en torno a los mandamientos divinos, no es un rey ni un sacerdote, sino un laico, es decir, diríamos aquí nosotros, un profeta, entiéndase, un portavoz de Dios. Los relatos mitológicos, recuerden que ustedes tenían que leer ese artículo relacionado a la cosmovisión de Israel frente al mundo pagano, donde se nos habla de los relatos mitológicos de los distintos dioses, desaparecen y se sustituyen por la crónica de la historia humana. Así es como se forma lo que bien podríamos denominar la historicidad de la fe bíblica, la cual no está basada en una especulación filosófica, sino antes bien en acontecimientos históricos salvíficos, es decir, demostración del poder de Dios en medio de su pueblo. Por ejemplo, Moisés redacta el libro de la ley en 3 estratos, o sea, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio denominamos libros de la ley. Primeramente la historia universal hasta la confusión de lenguas, Génesis capítulo 1 hasta Génesis capítulo 11. En segundo lugar, el período patriarcal, el período desde la salida de Abraham hasta la terminación de Abraham. Y finalmente la epopeya del pueblo de Israel desde sus orígenes hasta su entrada en la tierra de Canaán, es decir, desde el final del Génesis al comienzo del Éxodo. La primera actividad ritual ocúltica fue la ceremonia profética popular, comprendiendo también el canto y la danza. El pueblo conducido por Moisés celebra su salvación milagrosa con su canto a la vida, es decir, a Dios, su autor, una manifestación salvífica. Y luego, Miriam, que nosotros tenemos su nombre latinizado como María, profetisa y hermana de Moisés, en su famoso canto, que conduce a las mujeres en una danza al son de panderos y cantos. Y todas las ceremonias de la celebración de la alianza fueron proféticamente inspiradas, sin ritual preestablecido, en la libertad característica de la presencia del Espíritu Santo. Esto yo no voy a leer, pueden leerlo en Éxodo 15 del 1 al 21. Nada más alejado del sentido de solemnidad característico de nuestra herencia cultural filosófica, donde el espíritu de celebración queda amordazado por la función religiosa, en la que el pueblo queda relegado a espectador silencioso. La propia disposición teatral de las congregaciones en estos tiempos constituye poderosamente al respecto. La Pascua queda como conmemoración de la redención, es decir, la liberación de Israel en aquella noche antes de salir de Egipto. Por eso es que el ritual de la Pascua es popular, no es sacerdotal, y por lo tanto el sacerdote y el altar no son necesarios, sino antes bien el hogar familiar y la mesa cotidiana, engalanada para la ocasión festiva y donde aparecen los platos propios de la fiesta de estación. El arca, pasando a lo cultico, a diferencia de las arcas sagradas presentes en la religión de los pueblos circunvecinos, no contiene una imagen de un dios, un fetiche o ídolo, sino las tablas, es decir, la presencia de la palabra de Dios. Tampoco los querubines ocupan la posición de protectores de la divinidad, sino que son el signo referente del pacto del Altísimo con el pueblo de Israel. Es decir, que a diferencia del paganismo, de lo que ustedes leyeron, Israel no lleva en el arca a una divinidad o a la imagen de la misma, sino al testimonio del pacto. Por eso el culto de Israel no tiene elementos míticos de ninguna especie. Sus festividades conmemoran acontecimientos históricos de la vida de las criaturas de Dios y no hay ninguna ceremonia para proteger a Dios ni al hombre de las fuerzas destructivas de la impureza demoníaca
ni hay que protegerse de la influencia negativa de determinados días. Unos de los rasgos más característicos de lo que podríamos llamar el código sacerdotal, es decir, de las normas sacerdotales, es su nueva concepción de la impureza. En el mundo pagano podríamos ver que la impureza se considera como una fuerza sobrenatural y maléfica. En el código sacerdotal, por el contrario, la impureza no tiene ningún poder. Las fuerzas demoníacas solo sobreviven residualmente, de modo que deben ser separados cuidadosamente de lo sagrado. Solo lo sagrado tiene verdadero poder, y lo sagrado siempre procede de Dios, solo y única y exclusivamente. De ahí que el valor del culto no reside en su eficacia inherente, sino en el hecho de ser un mandamiento divino. No es producto de una ciencia mágica de adoración a Dios, sino de la voluntad de Dios. El objetivo del culto es acercar al hombre a Dios. De ahí, santificarlo, infundiendo en él el sentido de santidad que en la Biblia se denomina temor de Dios. De ahí que la voz del hebreo bíblico para la ofrenda sacrificial sea el vocablo corbán, que se va a utilizar en el Nuevo Testamento, de la raíz karob, cuyo significado es cerca, cercano, próximo. Por cuanto el sacrificio o ofrenda nos acerca a Dios, y por consiguiente lo que nos aproxima al Señor no puede considerarse ofrenda o sacrificio. El entusiasmo creativo, despertado por el nuevo sentido de la fe y por su profeta Moisés, llenó la vida de sus tribus. El desierto, sin duda, produjo también sus efectos. No olvidemos que el medio físico también está en los planes de Dios. El desierto es tierra salvaje, pero al mismo tiempo es virginal, no tocada por el paganismo idolátrico, donde no pueden hacerse esculturas ni imágenes de viento cálido. Las dunas de las arenas cambiantes y el fuego de las noches frías, por eso fue el medio más oportuno que el pueblo de Israel pudiera desprenderse de viejas formas y moldear otras nuevas. El desierto fue la noche oscura del alma de Israel. Esta es una expresión acuñada por nuestro místico Juan Sor Inés de la Cruz, del año 1564-1591, cuyo sentido apunta hacia el emerger de Dios dentro del alma. En este caso que nos ocupa la hebrea, que como toda alma humana necesita ser depurada de nuestra ignorancia e imperfecciones producidas por el pecado, no fue un tiempo de abandono de Dios, como algunos creen, sino que fue una etapa de aprendizaje de confianza en Dios. Sin embargo, no tenemos que olvidar que las tribus hebreas no eran beduinas. Su viaje al desierto no fue el retorno al hogar, sino que en él encontraron un refugio temporal frente a la opresión tiránica bajo la garra opresora del imperio faraónico. Es decir, huyeron al desierto no para vivir, sino como medio de escape de las fuerzas enemigas egipcias. Por eso fue que la autoridad de la vida en el desierto no les resultó fácil de soportar. La vieja esperanza de volver a la tierra Canaán, país donde fluyen leche y miel, volvió a despertar con fuerza y adquirió un sentido nuevo de la revolución espiritual que supuso la experiencia que habían tenido en el monte Sinaí. Los que desearon desde aquel momento no fue solamente un territorio nacional, sino un país que pudiera ser consagrado al Dios Altísimo y en el cual el Eterno reinara como soberano sobre sus vidas, tierras y haciendas. De esta manera, el deseo de establecerse se convirtió en un ideal profético, en la consecuencia natural de la redención de la esclavitud padecida durante el tiempo pasado en el Egipto faraónico. El primer intento de la invasión de Canaán no tuvo éxito. Ya estamos entrando en prácticamente la invasión a la tierra prometida. El pueblo de Israel no estaba todavía maduro y tampoco hemos de olvidar que no se trataba de un imperio dotado de un ejército bien regular, dotado y organizado para la guerra. El Señor tuvo que fortalecer el espíritu de aquellas tribus hebreas, organizándolos en forma de una federación. El Señor tuvo que educar a la juventud
inculcándoles la fe. Así fue como permanecieron en los alrededores de Kadesh en el curso de toda una generación. Luego se trasladaron a Transjordania para buscar una nueva base y para preparar la conquista de todo el territorio. Allí, si ustedes lo leen, derrotaron a los reyes amonitas, Sihón y Og, y tomaron posesión de sus tierras, pero siguieron con la idea de llegar hasta Canaán, la tierra que les fue prometida por Dios. Por eso establecieron un campamento frente al río Jordán, enfrente de Jericó, en la planicie de Moab, en lo que se conoce como Abel Shittim. Aquí fue donde Israel cometió pecado de idolatría por primera vez después de la experiencia de Sinaí. Adoraron a Baal Peor, una divinidad compartida por los cananeos y los moabitas. El relato que nos llega en la Biblia de este pecado de idolatría es sumamente instructivo. Como fácilmente podemos ver, el pecado surge del contacto con una nación pagana. El Señor se lo había advertido claramente a Israel, como hemos visto en Deuteronomio 7, del 6 al 11, y ustedes pueden ver en su casa también Deuteronomio 25, del 1 en adelante, Éxodo 34, 11 al 17 y Deuteronomio 7, del 1 al 5. Ni siquiera el becerro de oro, fabricado en el Sinaí, estaba hecho en el nombre de un dios ajeno, por más que fue objeto de una adoración pecaminosa delante del altar del becerro de oro. Aarón gritó: mañana será fiesta para Yahvé. Esto lo encuentran en Éxodo 32, 5. Por lo tanto, la primera regresión a la adoración pagana ocurre en las fronteras de Moab. Eso lo encuentran en Números 25, del 1 al 3. Son las mujeres moabitas quienes seducen a los hombres de Israel para que el pueblo adore a sus dioses. Y por lo tanto el pecado no se comete tanto por la debilidad de la fe como por la debilidad de la carne. De acuerdo con Números 31, 16, la disponibilidad de las mujeres fue una maniobra de Balaam para inducir a Israel a la adoración de los ídolos. Y aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de los hijos de Israel prevaricasen contra el Señor en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación del Señor. Ya en este relato, la idolatría se consideraba como algo ajeno a Israel, como algo a lo que solo puede ser inducido el pueblo por circunstancias especiales. Después, muere Moisés y la dirección del pueblo recae sobre Josué, su discípulo fiel. Moisés transfirió la unción de su espíritu a Josué y le encargó conquistar Canaán y darlo a los hijos de Israel en posesión perpetua. Hasta aquí llegamos